Mi hijo me pegó en la cabeza con el cucharón de la cocina mientras yo picaba cebolla. Sentí el metal caliente golpear mi sien derecha y mi visión se volvió blanca por un segundo. ¿Quién corta así, inútil?, gritó Miguel, y el eco de su voz rebotó contra los azulejos que yo misma había apagado. Tengo 68 años, me llamo Guadalupe, y ese día, hace 3 meses, algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca imaginé que se podría volver a armar. Antes de continuar con lo que pasó después, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan estas historias de mujeres que recuperaron su dignidad. Y créeme, lo que viene te va a sorprender. Pero para entender cómo llegué a ese momento, con el cucharón todavía caliente, con el olor del caldo de pollo llenando la cocina, con mi nuera Lucía subiendo el volumen de la televisión como si yo fuera ruido de fondo, tengo que contarte cómo una mujer de 68 años llegó a vivir así en la casa de su propio hijo. Todo empezó hace 7 años, cuando mi esposo Ramón murió de un infarto fulminante. Una mañana estaba desayunando chilaquiles conmigo y al mediodía ya no estaba. 42 años de matrimonio borrados en cuestión de horas. Miguel, mi único hijo, llegó al funeral con Lucía colgada de su brazo como si fuera un accesorio caro. Yo todavía tenía los ojos hinchados cuando él me tomó de las manos y me dijo: «Mamá, no puedes quedarte sola en esa casa tan grande. Vente con nosotros. Tenemos espacio. Los niños te extrañan». Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Así que vendí mi casa. Esa casita en la colonia del Valle donde crié a Miguel, donde Ramón construyó el jardín con sus propias manos, donde cada pared tenía una memoria. Y me mudé con ellos. Miguel me prometió que sería temporal, que me ayudaría a encontrar un departamento cercano, que solo necesitaba un poco de tiempo para organizarse. Ese poco de tiempo se convirtió en 7 años de infierno. Al principio las cosas parecían normales. Yo ayudaba con los niños, cocinaba de vez en cuando, compartía los gastos de la casa. Pero poco a poco las peticiones se volvieron exigencias. Las exigencias se volvieron órdenes y las órdenes se volvieron gritos. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños hoy? Tenemos una cena importante». Se convirtió en: «Guadalupe, quédate con los escuincles, vamos a salir». Que se convirtió en: «¿Para qué estás aquí si no es para ayudar?». El día del cucharonazo yo llevaba 3 horas en la cocina. Había levantado a los niños, les había preparado el desayuno, los había bañado y vestido para la escuela. Después limpié la sala porque Lucía había dejado todo tirado de la noche anterior. Vasos de vino, platos con migajas, el control remoto en el piso. Lavé toda la ropa porque se me olvidó. «Suegra, ¿puedes echarme la mano?». Y finalmente empecé a preparar la comida porque Miguel había dejado muy claro que quería caldo de pollo. Estaba picando la cebolla cuando él entró a la cocina. No dijo buenos días, no preguntó cómo estaba, solo se paró detrás de mí, vio cómo cortaba y de repente sentí el golpe. «¿Quién corta así? Inútil». El cucharón todavía tenía restos de caldo. Me quemó la piel. Parpadeé fuerte tratando de enfocar la vista, y cuando volteé, Miguel me estaba mirando con esa expresión que había perfeccionado durante años. Desprecio mezclado con impaciencia, como si yo fuera una carga que él soportaba por obligación. «¿No te enseñaron a cocinar en tu casa o qué?», agregó, aventando el cucharón en el fregadero con tanta fuerza que salpicó agua jabonosa por todas partes. Yo me toqué la sien. Tenía una marca roja. Me temblaban las manos. Lucía estaba en la sala, a menos de 5 metros. La televisión estaba a volumen normal hasta ese momento. Escuchó todo: el grito, el golpe, el cucharón cayendo, y lo único que hizo fue tomar el control remoto y subir el volumen. Como si yo fuera un perro ladrando afuera, como si mi dolor fuera una molestia menor que se puede silenciar con un botón. Eso fue lo que más me dolió. No el golpe, la indiferencia. «Perdón, mijo», susurré, aunque no sabía exactamente por qué me estaba disculpando. «Voy a cortar más chiquito». Miguel ni siquiera respondió. Salió de la cocina tomando su celular, dejándome ahí parada con los ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a derramar porque si lloraba, si mostraba debilidad, vendrían más comentarios, más burlas, más recordatorios de que yo estaba aquí de arrimada. Arrimada.
En la casa que yo misma había pagado durante 7 años. Déjame explicarte algo que Miguel y Lucía nunca supieron, o tal vez no les importó saber. Cuando me mudé con ellos, ellos me dijeron que compartirían los gastos, que era justo que yo contribuyera porque también vivía ahí. Yo acepté. Por supuesto que acepté. No quería ser una carga. Pero compartir los gastos se convirtió en algo muy diferente. Yo pagaba 4.500 pesos de renta cada mes. Ese dinero, según Miguel, cubría mi cuarto y mis gastos. Pero después estaba el súper. Mamá, ¿puedes pasar al Soriana? Aquí está la lista. Y yo pagaba. Después eran las cuentas de luz. Está muy alta este mes. ¿Puedes ayudarnos? Y yo pagaba. Después era la gasolina para llevar a los niños a la escuela. Es que tú también usas el coche, ¿no? Y yo pagaba. Al final del día yo cubría casi todo. Pero si protestaba, si me atrevía a decir, espérame, yo ya puse para el súper la semana pasada. Miguel fruncía el ceño y decía, ah, sí, ahora llevas cuentas. Qué falta de consideración, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que habían hecho por mí, dejarme dormir en un cuarto de 2 por 2 metros que antes era la bodega, permitirme usar su baño, pero solo después de que ellos terminaran, hablarme como si fuera una empleada doméstica en lugar de la mujer que les dio la vida, y lo peor, las etiquetas. Un día abrí el refrigerador y vi algo que me partió el corazón. Había etiquetas pegadas en varios recipientes, etiquetas adhesivas blancas con letras negras bien claras que decían de Miguel y Lucía, no tocar, en el yogur que yo había comprado, en el jamón que yo había pagado, en las sobras del pollo que yo había cocinado. Me quedé ahí parada con la puerta del refri abierta, sintiendo el aire frío en mi cara, mirando esas etiquetas y preguntándome en qué momento mi vida había llegado a esto. ¿En qué momento me convertí en alguien a quien había que ponerle letreros para que no comiera la comida que ella misma pagaba? Cerré el refrigerador sin tomar nada. No tenía hambre de todas formas, pero sí tenía algo más, algo que Miguel y Lucía nunca vieron porque estaban demasiado ocupados, tratándome como basura. Tenía una carpeta azul. La guardaba en el fondo de mi closet, debajo de unas cobijas viejas que ellos nunca tocaban porque olían a viejo. En esa carpeta, desde el primer mes que llegué a esta casa, yo había guardado todo, cada recibo del súper, cada transferencia bancaria, cada comprobante de pago, screenshots de cada mensaje donde Miguel me pedía dinero, fotos de cada lista del súper donde él había escrito tú pagas esta semana, ¿va? 7 años de documentación, porque algo en mí, tal vez la parte que todavía recordaba quién era yo antes de convertirme en esta mujer invisible, sabía que algún día iba a necesitarlo. Ese día del cucharonazo, después de que Miguel salió de la cocina, después de que terminé de cocinar con la marca todavía roja en mi sien, después de servir la comida y ver cómo ellos comían sin siquiera darme las gracias, me senté en mi cuartito. Saqué la carpeta azul, la abrí y empecé a sumar. 312.400 pesos. Esa fue la cantidad total que saqué después de revisar cada recibo, cada transferencia, cada comprobante que había guardado durante 7 años. 312.400 pesos que yo le había dado a Miguel y Lucía. Y eso sin contar las horas de trabajo no pagado. Las comidas cocinadas, la ropa lavada, los niños cuidados, la casa limpiada. Si cobrara como empleada doméstica, como niñera, como cocinera, la cifra se triplicaría. Me quedé mirando ese número hasta que las lágrimas borraron los dígitos. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia, porque finalmente tenía en mis manos la prueba de lo que siempre había sospechado. Yo no era una carga, yo era la que cargaba con todo. Pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo una mujer que crió a su hijo sola durante años mientras su esposo trabajaba dobles turnos terminó siendo tratada peor que una extraña? Tengo que regresarme en el tiempo para que entiendas. Miguel nació cuando yo tenía 23 años. Ramón y yo vivíamos en un departamento chiquito en la Narvarte, de esos donde escuchas cuando el vecino tose en la noche. Ramón trabajaba en una fábrica de autopartes y yo daba clases de regularización de matemáticas a niños del vecindario. No teníamos mucho, pero teníamos suficiente. Y teníamos amor. Mucho amor. Miguel fue un bebé difícil. Lloraba toda la noche. Tenía cólicos que lo hacían retorcerse durante horas.
Yo pasaba madrugadas enteras caminando con él en brazos, cantándole canciones que mi mamá me había enseñado, meciéndolo hasta que finalmente se quedaba dormido sobre mi hombro. Ramón me ayudaba cuando podía, pero trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y después a veces tomaba turnos extra los fines de semana. Necesitábamos el dinero. Cuando Miguel tenía 5 años, le diagnosticaron problemas de aprendizaje. Nada grave, me dijeron los doctores, solo necesitaba atención especial, terapias, clases extra, paciencia. Yo dejé de dar clases para dedicarme completamente a él. Todos los días lo llevaba a sus terapias en 2 camiones porque no teníamos coche. Todos los días me sentaba con él a hacer la tarea, letra por letra, número por número, hasta que entendiera. Me tomaba 3 horas ayudarlo con lo que otros niños hacían en 30 minutos, pero lo logró. Se graduó de la primaria, de la secundaria, de la prepa, entró a la universidad. Y yo estaba tan orgullosa que a veces lloraba cuando lo veía estudiando, porque significaba que todo ese esfuerzo, todas esas noches en vela, todas esas horas de terapia habían valido la pena. Ramón también estaba orgulloso. Nuestro hijo va a ser alguien en la vida, Lupita, me decía mientras tomábamos café en las mañanas. Va a tener lo que nosotros nunca tuvimos. Y tenía razón. Miguel se graduó de ingeniero, consiguió un buen trabajo. Conoció a Lucía en una fiesta de la empresa. Se casaron 2 años después en un salón bonito en Coyoacán, con flores blancas y un pastel de 3 pisos que costó más de lo que Ramón ganaba en un mes. Yo ayudé a pagar parte de la boda. Es mi único hijo, le dije a Ramón cuando él frunció el ceño al ver la cantidad. Déjame darle esto. Los primeros años de su matrimonio fueron normales. Nos visitaban cada 15 días. Lucía era amable, aunque distante. Siempre estaba revisando su celular. Siempre parecía tener prisa por irse, pero era educada. Decía gracias. Suegra cuando yo les preparaba mole. Decía está delicioso, aunque apenas probaba. Cuando nació su primer hijo, Santiago, yo estuve ahí en el hospital toda la noche. Ramón y yo nos turnamos en la sala de espera, porque Miguel estaba muy nervioso y necesitaba que alguien lo acompañara. Cuando finalmente sostuve a mi nieto por primera vez, sentí que todo en la vida había valido la pena. Era tan pequeño, tan perfecto, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Va a tener una abuela maravillosa, dijo Ramón besándome la frente. 3 años después nació Valeria, y 2 años después de eso Ramón murió. Recuerdo ese día como si hubiera sido ayer. Era domingo. Habíamos ido a misa en la mañana y después pasamos al mercado a comprar verduras para la semana. Ramón estaba de buen humor, bromeando con el señor de las frutas, regateando el precio de los jitomates, aunque sabía que al final iba a pagar lo que le pidieran. Llegamos a casa, guardamos las compras y él se sentó a ver el fútbol mientras yo preparaba chilaquiles. Lupita, ven, van a meter gol, gritó desde la sala. Yo estaba volteando los chilaquiles en el sartén. Ya voy, viejo, espérame. No hubo respuesta. Ramón, silencio. Apagué la estufa y fui a la sala. Estaba reclinado en su sillón favorito, con los ojos cerrados y una expresión tranquila en el rostro. Pensé que se había quedado dormido. Me acerqué para taparlo con una cobija, pero su pecho no se movía. ¿Ramón? Toqué su hombro. Estaba tibio todavía. ¿Ramón? Le tomé el pulso con manos temblorosas. Nada. Le puse la oreja en el pecho. Nada. Llamé a la ambulancia. Llamé a Miguel, pero ya no había nada que hacer. El doctor dijo que fue un infarto masivo, instantáneo. No sufrió, me aseguraron, como si eso hiciera que doliera menos. El funeral fue un borrón. Gente yendo y viniendo. Flores, condolencias, abrazos de desconocidos. Miguel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, diciéndome que todo iba a estar bien. Lucía estaba detrás de él, con los niños, con esa expresión que nunca supe descifrar. Tristeza, incomodidad, impaciencia. 3 días después del funeral, cuando todos se habían ido y yo estaba sola en mi casa, nuestra casa, rodeada de cosas de Ramón que ya no servían para nada, Miguel llegó sin avisar. Mamá, tenemos que hablar. Me senté en el sillón donde Ramón había muerto. Miguel se sentó frente a mí
inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. No puedes quedarte sola aquí, mamá. Esta casa es muy grande. Tienes 61 años. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas? Nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Estoy bien, mijo. Puedo cuidarme sola. Mamá, por favor, vente a vivir con nosotros. Tenemos espacio. Los niños te extrañan. Lucía estaría feliz de tenerte ahí. Y yo... Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo acabo de perder a mi papá. No quiero perderte a ti también. Esas palabras me destrozaron, porque vinieron de un lugar genuino, o al menos eso creí. Mi hijo me necesitaba. Mi hijo me quería cerca. ¿Cómo iba a decir que no? ¿Estás seguro? No quiero ser una molestia. Mamá, nunca serías una molestia. Eres mi mamá. Te amo. Vendí la casa en 3 meses. Miguel me ayudó con el papeleo. Conseguimos un buen precio, me dijo. Deposité el dinero en mi cuenta de ahorros. Casi 1.200.000 pesos después de pagar la hipoteca y los gastos de la venta. Era mi colchón de seguridad, mi plan de retiro, el fruto de 40 años de trabajo de Ramón. Me mudé con Miguel y Lucía en octubre. Trajeron una camioneta para mis cosas. No traigas mucho, mamá, me dijo Miguel. Tenemos que hacer espacio. Así que dejé atrás la mayor parte de mi vida. Los muebles de Ramón, las fotos enmarcadas, los platos de la boda, el juego de té que mi mamá me había regalado. Todo se quedó para venderse o regalarse. Los primeros meses fueron tolerables. Tenía mi cuarto, aunque era pequeño. Comía con ellos. Jugaba con los niños. Lucía me pedía ayuda de vez en cuando. Suegra, ¿puedes recoger a Santi de la escuela? Tengo una cita. Yo decía que sí, siempre decía que sí, pero las grietas empezaron a aparecer. Mamá, ¿puedes aportar algo para los gastos de la casa? Claro, mijo. ¿Cuánto necesitas? No sé, 4.000, 5.000 dólares al mes, solo para cubrir tu parte. Empecé a darles 4.500 cada mes. Pensé que era justo. Después vino, mamá, el súper está muy caro. ¿Puedes pagar esta vez? Claro, mijo. Y después, mamá, la luz vino altísima. ¿Puedes ayudarnos? Claro, mijo. Y después, mamá, necesitamos arreglar el coche. ¿Tienes algo guardado? Siempre claro. Siempre sí. Siempre, mijo. Pero el tono empezó a cambiar. Las peticiones se volvieron exigencias. Los gracias desaparecieron. Y Miguel, el niño que yo había mecido durante noches enteras, el niño al que le había enseñado a leer letra por letra, empezó a hablarme como si yo fuera una carga. ¿Por qué tardas tanto en el súper? ¿Por qué hiciste la comida así? ¿Por qué dejaste eso ahí? Lucía era peor en su silencio. Nunca me insultaba directamente. Solo me miraba con esa expresión de fastidio cada vez que yo entraba a la sala. Solo suspiraba fuerte cuando yo hablaba. Solo rodaba los ojos cuando yo preguntaba algo. Y las etiquetas en el refrigerador empezaron a aparecer. La primera vez que las vi, pensé que era una broma. Nadie pone etiquetas de no tocar en comida que comparten con su familia, ¿verdad? Pero no era broma. Cuando tomé un yogurt sin etiqueta, porque asumí que esos eran los comunitarios, Lucía entró a la cocina. Ese yogurt era mío. Perdón, no sabía. Por eso están las etiquetas, suegra, para que sepas qué es de quién. Me quedé callada. Devolví el yogurt medio abierto. Salí de la cocina sin desayunar. Esa noche encendí una vela de vainilla en mi cuarto. Era un ritual que había desarrollado. Cada vez que algo dentro de mí estaba a punto de quebrarse, encendía esa vela. El olor me calmaba. Me recordaba la casa donde crecí, donde mi mamá siempre tenía velas encendidas para los santos. Pero lo que ellos no sabían es que cada vez que encendía esa vela, también abría mi carpeta azul y agregaba un nuevo recibo, un nuevo comprobante, una nueva prueba. Porque algo en mí, tal vez el instinto de supervivencia, tal vez la parte que recordaba quién era yo antes de todo esto, sabía que eventualmente iba a necesitarlo. Los últimos 6 meses antes del día del cucharonazo fueron los peores. Fue como si Miguel y Lucía hubieran decidido que ya no tenían que fingir, ya no había ni siquiera la cortesía básica de pedirme las cosas, solo me las ordenaban.
Guadalupe, los niños necesitan comer. Guadalupe, hay ropa sucia en la canasta. Guadalupe, limpia el baño, huele horrible. Dejaron de llamarme mamá. Dejaron de llamarme suegra. Solo Guadalupe, como si yo fuera la empleada que no les pagaban. Hubo un día en marzo que debí haberme ido. Debí haber empacado mis cosas esa misma noche y salir por la puerta. Pero no lo hice, porque todavía había una parte de mí que creía que esto era temporal, que Miguel iba a despertar, que iba a recordar quién era yo, que iba a volver a ser mi hijo. Ese día en marzo, Santiago tenía función en la escuela. Iba a cantar una canción sobre las vocales. Llevaba semanas practicando, y cada vez que yo lo escuchaba ensayar en su cuarto me acordaba de Miguel a esa edad, nervioso antes de su primer festival, aferrándose a mi mano. ¿Vas a ir a ver a Santi?, le pregunté a Miguel durante el desayuno. No puedo. Tengo junta. ¿Y tú, Lucía? Tengo cita en el salón. Me están haciendo el color. Me quedé callada por un momento. Entonces, ¿quién va a ir? Miguel me miró como si yo hubiera preguntado algo estúpido. Pues tú, mamá, para eso estás aquí, ¿no? Fui sola a la función. Me senté entre puros papás jóvenes con sus celulares listos para grabar. Santiago estaba en el escenario, buscándome con la mirada entre el público. Cuando me vio, su cara se iluminó. Cantó su canción perfectamente. Le aplaudí más fuerte que nadie. Después, cuando lo recogí del escenario, me abrazó fuerte. Abuela, ¿viste? No me equivoqué. Lo hiciste perfecto, mi amor. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y mi papá? ¿Vino? Tragué saliva. Tenía trabajo, corazón. Pero me pidió que te grabara. Mentira. Miguel ni siquiera me había pedido que grabara. Esa noche, cuando llegué a la casa, Miguel estaba tirado en el sillón viendo la televisión. Lucía estaba mostrándole su nuevo color de pelo. ¿Cómo estuvo la función?, preguntó sin voltear a verme. Hermosa. Santiago lo hizo increíble. Qué bueno, eso fue todo. Qué bueno. Ni siquiera me pidió que le enseñara el video. Ni siquiera subió a darle las buenas noches a su hijo. Esa noche encendí mi vela. Y lloré. Lloré por el niño que había criado y que ya no reconocía. Lloré por mis nietos que estaban creciendo con un papá que no sabía estar presente. Lloré por mí misma porque seguía ahí, soportando, esperando un cambio que nunca iba a llegar. Pero también hice algo más. Tomé mi carpeta azul y empecé a organizarla diferente. Ya no solo guardaba recibos, empecé a crear un sistema. Separé todo por categorías: súper, servicios, gastos médicos, ropa de los niños, cosas para la casa. Puse fechas, puse totales mensuales. Hice una hoja de cálculo en mi celular donde iba sumando todo. No sabía exactamente para qué lo estaba haciendo. Solo sabía que lo necesitaba. Las cosas empeoraron en abril. Miguel perdió su trabajo. No nos dijo nada durante 2 semanas. Seguía saliendo todas las mañanas como si fuera a la oficina. Lucía tampoco dijo nada, aunque estoy segura de que ella sabía. Yo me enteré cuando escuché una conversación telefónica que él tenía en el patio. Te digo que estoy buscando, mamá. No es tan fácil. Una pausa. Sí, mi mamá. Está viviendo con nosotros. Otra pausa. No, ella ayuda con los gastos. No te preocupes. ¿Ayuda con los gastos? Yo estaba pagando todo. Cuando Miguel perdió su trabajo, las exigencias empeoraron. Ya no era solo el súper y los servicios, era todo. Los uniformes de los niños, los útiles escolares, la gasolina, el internet, la televisión de cable, todo salía de mi cuenta. Un día me atreví a decir algo. Fue un error. Miguel, mijo, tenemos que hablar del dinero. Él estaba en su computadora mandando currículums. Volteó a verme con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Es que he estado sumando los gastos y creo que estoy pagando más de mi parte. No me malinterpretes, quiero ayudar, pero... ¿Pero qué, mamá? Su tono se puso frío. ¿Estás llevando cuentas? ¿En serio? No es eso. Solo digo que nosotros te dimos un techo cuando te quedaste sola, que mis hijos te dan amor y compañía, que Lucía te aguanta viviendo en su casa. ¿Y tú me vienes a decir que estás pagando de más? Miguel, yo no dije eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Me quedé callada. Lucía había aparecido en la puerta de la sala, con los brazos cruzados, esa sonrisa burlona en los labios. Déjala, amor.
Ya sabes cómo son las personas mayores. Se vuelven resentidas. Resentida. Esa palabra se quedó clavada en mi pecho como una espina. No volví a mencionar el dinero, pero seguí documentando cada peso, cada centavo. El día del cucharonazo empezó como cualquier otro día del infierno. Me levanté a las 6 de la mañana porque Valeria tenía examen y quería que le preparara hot cakes. Bajé a la cocina y empecé a prepararlos mientras ella estudiaba en la mesa. Santiago bajó media hora después, arrastrando su mochila. Abuela, no encuentro mi suéter del uniforme. Debe estar en tu closet, corazón. ¿Ya buscaste bien? Sí, y no está. Dejé los hot cakes y subí a buscar el suéter. Lo encontré tirado detrás del sillón de la sala. Cuando bajé, los hot cakes se habían quemado. Abuela, se quemaron, dijo Valeria, señalando el sartén. Ya sé, mi amor, te hago otros, pero ya es tarde. Te los hago rápido. Dame 5 minutos. Lucía bajó en ese momento con el pelo envuelto en una toalla, el celular en la mano. Vio el sartén con los hot cakes quemados y suspiró. ¿Por qué no pones atención a lo que haces, suegra? No respondí. Solo tiré los hot cakes quemados y empecé de nuevo. Valeria desayunó de pie. Santiago comió cereal porque ya no había tiempo. Los llevé a la escuela en el coche de Miguel. Soportando el tráfico de la mañana, regresé a casa y empecé a limpiar la cocina. Lucía se había ido al gimnasio. Miguel seguía arriba, probablemente mandando más currículums que nadie iba a contestar. Yo lavé todos los platos del desayuno. Limpié las salpicaduras de huevo del sartén. Barrí el piso. Después subí a hacer las camas. La de ellos estaba hecha un desastre. Sábanas enredadas, almohadas en el piso, ropa tirada por todos lados. Mientras hacía la cama de Miguel, mi hijo, el que yo había cuidado cuando tenía pesadillas, el que se metía a mi cama cuando tenía miedo, encontré algo en su buró, un sobre de una financiera. Lo abrí sin pensar. Era una carta de cobranza. Debían 180,000 pesos de una tarjeta de crédito que no habían pagado en 6 meses. 180,000 pesos. Y yo estaba aquí, pagando su súper, sus servicios, sus gastos, mientras ellos tenían deudas del tamaño de un coche. Guardé la carta exactamente donde la había encontrado. Bajé a mi cuarto, saqué mi carpeta azul y agregué una nota. Deuda de 180,000 leroses encontrada mayo 15. No sabía qué iban a hacer con esa información, pero la guardé. A las 2 de la tarde empecé a preparar la comida. Miguel había dejado muy claro en la mañana que quería caldo de pollo. No vayas a hacer cualquier cosa, mamá. Quiero caldo. Así que compré el pollo, las verduras, todo lo que necesitaba. Pagué con mi tarjeta en el súper, como siempre. Estaba picando la cebolla cuando Miguel entró a la cocina. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo se paró detrás de mí y vio cómo cortaba. Yo sentía su presencia, ese peso de juicio que siempre traía. Traté de cortar más rápido, más parejo, pero mis manos de 68 años no son tan rápidas como antes. Y entonces lo sentí. El metal caliente del cucharón contra mi sien derecha. ¿Quién corta así, inútil? Mi visión se puso blanca. No fue solo el golpe, fue el veneno en su voz. Fue la palabra, inútil, como si yo no valiera nada, como si todos estos años, todos estos sacrificios, todas estas humillaciones hubieran sido por nada. El cucharón cayó en el fregadero. Miguel salió de la cocina y Lucía subió el volumen de la televisión. Pero esta vez algo fue diferente. Esta vez no lloré, esta vez no me disculpé. Esta vez algo dentro de mí se rompió de una manera irreversible. Me quedé parada ahí, con la cebolla a medio picar, con la marca del cucharón todavía caliente en mi sien. Y pensé, ya basta de disculparme por existir. Ya basta de pagar por el privilegio de ser humillada. Ya basta de esperar que Miguel se convierta en el hijo que yo crié. Porque ese hijo no existe. Tal vez nunca existió. O tal vez existió y yo lo eché a perder dándole todo sin enseñarle a valorar nada. Apagué la estufa, dejé la cebolla en la tabla y subí a mi cuarto. Saqué mi carpeta azul. Pero esta vez no solo la abrí para agregar un recibo. Esta vez me senté en mi cama con la carpeta en mi regazo y empecé a leer todo. Desde el principio. 7 años de documentación. 7 años de pruebas. 7 años de evidencia de que yo no era la carga. Yo era la que los estaba manteniendo y mientras leía,
Una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea fría, calculada, justa. Tomé mi celular. Busqué algo que había visto hace meses, pero que no me había atrevido a investigar más. Los papeles de la casa. Miguel me había dicho que la casa estaba a su nombre, que él había dado el enganche, que yo solo vivía ahí de arrimada. Pero yo recordaba algo diferente. Recordaba una conversación con Ramón años atrás, antes de que Miguel se casara. Recordaba que Ramón había dicho: le vamos a ayudar con el enganche, pero la casa la vamos a poner a nombre de los dos. 50-50. Así si algo pasa, él tiene algo. Busqué en mis documentos digitales los papeles que Miguel me había dado a firmar cuando me mudé, los papeles que yo había firmado sin leer bien porque confiaba en mi hijo. Y ahí estaba, en letra pequeña, en el contrato que firmamos. La casa estaba a nombre de Miguel y mío. 50-50. No era solo de él, era mía también. Sentí algo en el pecho. No era alivio, era poder. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya sido menospreciado por su familia? Déjame un comentario. Me encanta leer sus historias. Esa tarde no bajé a terminar de hacer la comida. Dejé que Miguel y Lucía esperaran. Dejé que se preguntaran dónde estaba. Y cuando finalmente Miguel tocó mi puerta gritando: ¿qué pasó con la comida? Yo simplemente dije: no me siento bien. Pidan algo. Cerró la puerta con un portazo. Lo escuché quejarse con Lucía. Ahora resulta que está enferma. Qué conveniente. Pero yo no estaba enferma. Estaba planeando. Esa noche, cuando todos dormían, bajé a la cocina. Abrí mi laptop y empecé a buscar abogados especializados en derecho familiar, notarios, procesos de desalojo, derechos de propietarios, cómo dividir una propiedad, cómo documentar abuso, cómo protegerme legalmente. Leí durante 4 horas, tomé notas, guardé números de teléfono, hice una lista de documentos que iba a necesitar. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, después de que Miguel y Lucía salieron, él a buscar trabajo que no iba a encontrar, ella a su clase de yoga que yo estaba pagando, hice mi primera llamada. Bueno, oficina del licenciado Sánchez. Sí, buenos días. Necesito una consulta. Es sobre una propiedad compartida y, bueno, es complicado. ¿Puede venir esta tarde? El licenciado tiene un espacio a las 4. Ahí estaré. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Pero no era miedo, era anticipación. Porque por primera vez en 7 años yo estaba tomando control. El licenciado Sánchez tenía una oficina pequeña en la colonia Roma, en un edificio viejo de esos con escaleras de madera que crujen. Subí 3 pisos con mi carpeta azul bajo el brazo, sintiendo cada escalón en mis rodillas. Una secretaria joven me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. El licenciado la va a atender en un momento, señora. Me senté en una silla de plástico a esperar. Había otras personas ahí, un señor con overol que parecía obrero, una mujer joven con un bebé dormido en brazos, todos con esa misma expresión de cansancio y esperanza que yo debía tener en la cara. 15 minutos después, un hombre de unos 50 años salió de su oficina. Tenía lentes gruesos y una sonrisa cálida. Señora Guadalupe, pase por favor. Su oficina era todavía más pequeña que la sala de espera. Un escritorio lleno de carpetas, un librero desbordado de códigos civiles y penales y un crucifijo en la pared. Me senté frente a él y de repente no supe por dónde empezar. Tómese su tiempo, señora. Aquí nadie tiene prisa. Así que empecé. Le conté todo. 7 años viviendo con mi hijo. 7 años pagando todo. Las humillaciones, las etiquetas en el refrigerador, el golpe del cucharón. Y finalmente le mostré mi carpeta azul. Licenciado Sánchez se puso sus lentes y empezó a revisar. Pasó cada página lentamente. Los recibos del súper, los comprobantes de transferencia, los screenshots de mensajes, las fotos de las etiquetas, todo. Cuando terminó se quitó los lentes y me miró con una expresión que no pude descifrar. Señora Guadalupe, ¿usted sabe lo que tiene aquí? ¿Pruebas?
Pruebas, sí, pero no solo eso. Tiene un caso sólido, muy sólido. Volvió a la primera página. Déjeme preguntarle algo. ¿La casa donde vive está a nombre de quién? De mi hijo. O eso me dijeron. Pero hace poco encontré unos papeles viejos donde dice que está a nombre de él y mío. 50-50. ¿Tiene esos papeles? Los traje. Saqué una carpeta adicional que había preparado, la escritura de la casa, el contrato que firmamos, las facturas de cuando compramos los muebles. Todo a mi nombre porque yo los pagué. Licenciado Sánchez revisó cada documento. Su expresión cambió. Dejó de ser amable y se puso seria, profesional. Señora, escúcheme bien. Esta casa no es 50-50. Según estos documentos, usted es copropietaria con derecho de habitación prioritario. Eso significa que usted tiene tanto derecho a estar ahí como su hijo. Más incluso porque usted ha estado pagando los gastos de mantenimiento. Pero él dio el enganche. ¿Tiene prueba de eso? No. Solo lo que él me dijo. Porque según esto, volvió a revisar los papeles. El enganche fue pagado por usted y su difunto esposo. Hay transferencias bancarias de la cuenta de ustedes. ¿Ve estas fechas? Enero del 2018. Su esposo todavía vivía. Sentí que me faltaba el aire. No sabía eso. Su hijo le mintió, señora. O usted olvidó. Pero los documentos no mienten. Se reclinó en su silla. Ahora, déjeme explicarle qué opciones tiene. Pasó la siguiente hora explicándome cosas que yo no entendía completamente, pero que trataba de absorber como esponja, que yo podía solicitar la división de la propiedad, que podía iniciar un proceso de desalojo si demostraba que mi hijo me estaba dañando, que tenía derecho a reclamar compensación por todos los gastos que había cubierto, que las agresiones físicas y verbales constituían violencia familiar. ¿Cuánto costaría todo esto? Pregunté porque esa era mi mayor preocupación. Yo tenía ahorros, sí, pero no infinitos. Para una consulta inicial y comenzar el proceso necesitaríamos un anticipo de 20,000 pesos. Después, depende de qué tan complicado se ponga su hijo. Si acepta los términos puede ser rápido. Si se pone difícil, puede tomar meses. 20,000 pesos. Yo tenía eso. Lo había guardado precisamente para emergencias. Y esto era una emergencia, solo que no del tipo que había imaginado. Quiero hacerlo, dije, pero necesito prepararme primero. Necesito organizar mis cosas, mis documentos. No puedo dejar que se den cuenta de lo que estoy planeando. Entiendo perfectamente. Mire, le voy a dar mi número personal. Cuando esté lista, me llama. ¿De acuerdo? Me dio su tarjeta. La guardé en mi bolsa junto con mi carpeta azul. Salí de esa oficina sintiéndome diferente, como si finalmente, después de 7 años de agacharme, de hacerme pequeña, de disculparme por existir, me estuviera permitiendo ocupar espacio de nuevo. Recordé algo mientras caminaba de regreso a la casa, algo que había olvidado o tal vez había enterrado porque dolía demasiado recordarlo. Cuando Ramón estaba vivo, él me había dicho algo. Fue una noche después de que fuimos a cenar con Miguel y Lucía. Acababan de comprar esa casa y estaban emocionados mostrándonosla. Era bonita. 3 recámaras, 2 baños, un patio chiquito atrás. Miguel nos llevó por toda la casa explicándonos sus planes. En el camino de regreso Ramón iba manejando en silencio. Yo sabía que algo le molestaba. ¿Qué pasa, viejo? No sé, Lupita. Solo tengo un mal presentimiento. ¿De qué? De Lucía. No me late cómo habla, como si Miguel fuera su proyecto, no su esposo. Ay, Ramón, no seas exagerado. No estoy exagerando. Y otra cosa, vamos a poner la casa a nombre de los tres. ¿Cómo? De Miguel, tuyo y mío. Nosotros vamos a poner el enganche, así que tenemos derecho. Si algo me pasa, tú vas a tener dónde caerte, Lupita. No me voy a morir tranquilo si sé que nuestro dinero se fue y tú te quedaste sin nada. No hables así, por favor. Tenemos que ser realistas. Y escúchame bien. Si algún día Miguel te trata mal, si te falta el respeto, tú me avisas. No importa que sea nuestro hijo. Nadie te va a maltratar. Nadie. Me eché a llorar ahí en el coche. Ramón tuvo que parar en un estacionamiento para abrazarme. Perdón, mi amor. No quería asustarte. Solo quiero que sepas que estás protegida. Siempre. Cumplió su promesa. Puso la casa a los 3 nombres. Yo firmé papeles, pero no presté mucha atención. Estaba todavía de luto por mi madre que acababa de morir. Estaba cansada, confiaba en Ramón y cuando él murió 2 años después, Miguel me dijo,
que la casa era solo de él. Y yo le creí. Pero Ramón me había protegido. Incluso después de muerto, me había protegido. Ese pensamiento me hizo llorar en medio de la calle. Una señora que pasaba me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo eran recuerdos. Pero no eran solo recuerdos. Era gratitud, era amor. Era darme cuenta de que mi esposo había visto algo que yo no quise ver. Cuando llegué a la casa, Miguel estaba en la sala viendo televisión. No me saludó. Lucía estaba en la cocina preparándose un smoothie. ¿Dónde andabas? Preguntó sin voltear a verme. Fui al doctor. Y todo bien, solo un chequeo. Mentira, pero una mentira necesaria. Subí a mi cuarto y guardé la tarjeta del licenciado Sánchez en mi carpeta azul. Después me senté en mi cama y empecé a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba hacer. 1. Organizar todos mis documentos personales. Mi acta de nacimiento. Mi identificación. Las escrituras, los estados de cuenta, las facturas de los muebles que había comprado. 2. Abrir una cuenta de banco nueva donde ellos no tuvieran acceso. Transferir la mayor parte de mis ahorros ahí. 3. Encontrar un lugar temporal donde quedarme si las cosas se ponían feas. Tal vez con mi prima Rosario, que vivía en Tlalpan. 4. Hablar con alguien de confianza, alguien que pudiera ser testigo de lo que estaba pasando. Pensé en mi vecina, doña Refugio. Era una señora de 70 y tantos años que vivía 3 casas más abajo. Siempre me saludaba cuando me veía. Siempre me preguntaba cómo estaba con una preocupación genuina en los ojos. Un día me había dicho, mija, si algún día necesitas hablar, mi puerta está abierta. Tal vez había llegado el momento de tocar esa puerta. Durante los siguientes 3 días actué normal. Bueno, lo más normal que podía actuar alguien que estaba planeando una revolución silenciosa. Seguí cocinando, seguí limpiando, seguí pagando. Pero por dentro todo había cambiado. Fui al banco y abrí una cuenta nueva en una sucursal del otro lado de la ciudad. Transferí 800,000 pesos de mis ahorros. Dejé solo $200,000 en la cuenta vieja por si Miguel revisaba. No quería que sospechara nada. Organicé todos mis documentos importantes en una carpeta nueva. Esta era roja, no azul. La azul tenía las pruebas de los gastos. La roja tenía mi identidad, mi vida en papel. Y finalmente, una tarde cuando Lucía estaba en el salón y Miguel había salido a una entrevista de trabajo, toqué la puerta de Doña Refugio. Me abrió con una sonrisa que se borró en cuanto vio mi cara. Ay, mija, ¿qué pasó? Pasa, pasa. Su casa olía a canela y a café. Me sentó en su sala y me preparó un té de manzanilla sin preguntarme si quería. Sabía que lo necesitaba. Doña Refugio, necesito contarle algo y necesito que alguien más sepa lo que está pasando. Por si acaso. Cuéntame todo, mija. Y le conté. No todo porque hubiera tomado horas, pero lo suficiente. El abuso, el dinero, el golpe. Los planes que estaba haciendo. Cuando terminé, Doña Refugio tenía lágrimas en los ojos. Ese muchacho no tiene vergüenza, yo siempre lo he visto pasar y pensaba qué suerte tiene de tener a su mamá viviendo con él. Pero ahora veo que la que tiene mala suerte eres tú. Ya no más, dije. Ya no voy a tener mala suerte. Voy a tomar control. ¿Y necesitas ayuda? Solo necesito que alguien sepa, por si algo sale mal, por si ellos tratan de hacerme algo. Usted tiene mi número, ¿verdad? Sí, lo tengo. Si no sabe de mí en unos días, si ve algo raro, llame a este número. Le di la tarjeta del licenciado Sánchez. Él va a saber qué hacer. Doña Refugio guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Cuenta conmigo, mija. Y por favor, ten cuidado. Los hijos malos son peores que los extraños porque saben exactamente dónde duele más. Tenía razón. Regresé a casa sintiéndome un poco más segura. Ya no estaba sola. Alguien sabía. Alguien estaba vigilando. Esa noche Miguel anunció durante la cena que había conseguido una entrevista para un trabajo bueno. Es en Monterrey. Si me lo dan, tendríamos que mudarnos. Lucía aplaudió emocionada. Amor, eso sería perfecto. Un nuevo comienzo. Y yo pregunté antes de poder detenerme. Miguel me miró como si acabara de recordar que yo existía. Pues tú, no sé, mamá. Tendríamos que ver. Tal vez ya es tiempo de que busques tu propio lugar. Mi propio lugar, después de 7 años de mantenerlos.
Después de pagar su comida, su luz, su agua, su casa, ahora que tal vez iba a tener un trabajo, ya no me necesitaban. Claro, dije con voz neutra, sería lo mejor. Pero por dentro estaba pensando, no te preocupes, Miguel. Ya me voy a ir, pero no de la manera que tú crees. Esa noche llamé al licenciado Sánchez. Licenciado, soy Guadalupe. Estoy lista. Quiero empezar mañana mismo. Perfecto, señora. Venga a las 10 de la mañana con todos los documentos que le pedí. Vamos a preparar todo. Colgué el teléfono. Encendí mi vela de vainilla. Y por primera vez en 7 años no la encendí porque algo dentro de mí estaba rompiéndose. La encendí porque algo dentro de mí se estaba reconstruyendo, más fuerte que antes. Al día siguiente llegué a la oficina del licenciado Sánchez con mis dos carpetas, la azul y la roja. Él me recibió con café y galletas, como si supiera que iba a ser una mañana larga. Vamos a hacer esto por partes, señora Guadalupe. Primero vamos a revisar la situación legal de la propiedad. Después vamos a preparar la documentación para protegerla. Y finalmente, vamos a decidir los siguientes pasos. Pasamos 3 horas revisando cada documento. Él hacía preguntas que yo contestaba lo mejor que podía. ¿Cuándo se compró la casa? ¿Quién firmó la escritura? ¿De dónde salió el dinero del enganche? ¿Quién ha pagado el mantenimiento estos años? Para cada pregunta yo tenía una respuesta respaldada con papeles, transferencias bancarias de la cuenta que compartía con Ramón, recibos del notario, estados de cuenta mostrando los pagos mensuales que yo había hecho. Señora, esto es oro puro, dijo el licenciado Sánchez señalando mi carpeta azul. Tiene 7 años de pruebas de que usted ha sido la que mantiene esa propiedad. Su hijo apenas ha contribuido. Entonces, ¿qué puedo hacer? Varias cosas. Primero, vamos a regularizar la situación de la propiedad. Según estos documentos, la casa está a nombre suyo y de su difunto esposo. Cuando él murió, su parte pasó automáticamente a usted. Eso significa que usted es dueña del 75% de esa casa. Su hijo solo tiene el 25% que le corresponde como heredero. Sentí que el piso se movía debajo de mí. 75%, sí, señora. Su esposo puso el 50%, usted puso el 25% y su hijo solo puso el 25% restante. Cuando su esposo murió, usted heredó su parte. La ley es clara, pero Miguel me dijo que la casa era de él. Su hijo le mintió o simplemente no entendió cómo funciona la herencia. Se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. Señora Guadalupe, esa casa es más suya que de él. Y con toda esta documentación de gastos, podemos argumentar que usted ha comprado su parte también. Los muebles, los electrodomésticos, las reparaciones, todo está a su nombre. Usted los pagó. Me quedé callada procesando esa información. Toda mi vida adulta había confiado en que los hombres de mi familia me dijeran la verdad. Ramón siempre lo hizo. Pero Miguel me había mentido durante 7 años. ¿Qué sigue? Pregunté. Primero vamos a ir al registro público de la propiedad y vamos a actualizar la escritura. Va a quedar clarísimo que usted es la propietaria mayoritaria. Después, vamos a preparar un aviso legal para su hijo. ¿Un aviso de qué? Un requerimiento de desocupación. Si la casa es suya, usted tiene derecho a decidir quién vive ahí. Así su hijo la ha estado maltratando, usted tiene derecho a pedirle que se vaya. ¿Cuánto tiempo tienen para irse? La ley dice 30 días, pero podemos reducirlo a 5 si demostramos que hay violencia familiar. ¿Tiene alguna prueba del golpe? Saqué mi celular. Había tomado una foto de mi sien el día del cucharonazo. Todavía tenía la marca roja. También tenía mensajes de texto donde Miguel me hablaba mal. Screenshots de conversaciones con Lucía donde me pedían dinero con groserías. El licenciado Sánchez revisó todo con expresión seria. Esto es suficiente. Vamos a proceder con un desalojo express, 5 días. ¿Y si se niegan a irse? Entonces llamamos a la policía. Pero no se preocupe, vamos a hacer todo legal, todo por escrito, todo con testigos. Salimos de su oficina al mediodía y fuimos directo al registro público. Era un edificio gris lleno de gente esperando en filas interminables. Pero el licenciado Sánchez conocía a alguien ahí, una señora que nos atendió sin hacernos esperar tanto. ¿Trae todos los documentos?, preguntó ella.
Todos, respondió él, poniendo sobre el escritorio mi carpeta roja. La señora revisó cada papel con cuidado. El acta de defunción de Ramón, la escritura original, los estados de cuenta, las facturas de los muebles, todo. Necesitamos un avalúo de la propiedad para actualizar el registro, dijo después de media hora. ¿Cuánto tarda eso? Una semana si paga el servicio express. Pagué los 8.500 pesos que costaba el avalúo express. Pagué los $3.200 del trámite notarial. Pagué todo con mi tarjeta nueva, la que Miguel no conocía. En una semana tendrá su escritura actualizada, señora. Y va a decir claramente que usted es propietaria del 75%, me aseguró. La señora del registro. Regresamos a la oficina del licenciado Sánchez. Él preparó un documento que yo tenía que firmar. Era el aviso de desocupación. Lo leí 3 veces antes de firmarlo. Señora, una vez que entreguemos esto, no hay vuelta atrás. ¿Está segura? Pensé en el cucharonazo. Pensé en las etiquetas del refrigerador. Pensé en 7 años de humillaciones. Pensé en los 312.400 pesos que había gastado manteniendo a gente que me trataba como basura. Estoy segura. Firmé el documento con mano firme. Perfecto. Ahora, señora, necesito que me escuche con atención. En los próximos días, su hijo va a reaccionar. Puede ser que se ponga violento. Puede ser que trate de manipularla. Puede ser que llore, que suplique, que prometa cambiar. Pero usted tiene que mantenerse firme, ¿me entiende? Entiendo. Y si en cualquier momento siente que está en peligro, usted me llama, a cualquier hora. ¿De acuerdo? Me dio un papel con 3 números, su celular, su oficina y el de una asociación de apoyo a víctimas de violencia familiar. Guardé el papel en mi bolsa junto con todo lo demás. Mi vida cabía ahora en carpetas y documentos legales, pero al menos eran míos. Los siguientes 5 días fueron los más extraños de mi vida. Yo seguía actuando normal. Cocinaba, limpiaba, pagaba. Pero ya no lo hacía con resignación. Lo hacía sabiendo que cada día que pasaba era un día menos, que tenía que soportar esto. Miguel consiguió el trabajo en Monterrey. Lucía ya estaba buscando casas allá por internet, mostrándomelas emocionada como si yo fuera a ir con ellos. Mira, suegra, esta está preciosa. Tiene 4 recámaras. Aunque bueno, solo necesitamos 3. Tú ya estarías en tu departamento, ¿verdad? Sí, mentí. Ya estaría en mi departamento. Lo que no sabían es que el departamento que yo iba a tener era esta casa, la casa que ellos creían que era suya, la casa que en realidad siempre había sido mía. El día que había planeado llegó más rápido de lo que esperaba. El licenciado Sánchez me llamó un martes por la mañana. Señora, ya tenemos todo listo. La escritura actualizada, el aviso notariado, todo. ¿Cuándo quiere que procedamos? Hoy, dije sin pensarlo. Quiero hacerlo hoy. Quedamos en que yo iba a recibir los documentos a las 2 de la tarde. Después, él contactaría a las autoridades para que estuvieran listas si las necesitaba. Todo tenía que ser legal, me recordó. Todo tenía que ser por la vía correcta. Esa mañana me levanté y preparé el desayuno como siempre. Miguel bajó con su laptop emocionado porque tenía videoconferencia con la empresa de Monterrey. Lucía se estaba arreglando para ir al salón. Todo era tan normal que casi me daba risa. Ellos no sabían que su mundo estaba a punto de explotar. A las 11 de la mañana empecé a preparar comida, sopa de fideos. Miguel me había pedido sopa de fideos porque era su favorita de niño. Qué irónico que ese fuera el último platillo que le cocinara. Mientras picaba cebolla, otra vez cebolla, siempre cebolla. Mi celular vibró. Era el licenciado Sánchez. Ya voy para allá con los documentos. Llego en 20 minutos. Aquí lo espero. Apagué la estufa. Dejé la cebolla a medio picar, igual que aquella vez del cucharonazo. Subí a mi cuarto y saqué mis 2 carpetas. La azul con las pruebas, la roja con mi identidad. Las puse sobre mi cama junto con una maleta pequeña que había empacado en secreto. Ropa para 3 días, mis medicamentos, las fotos de Ramón, lo esencial. A las 11:30, el licenciado Sánchez tocó el timbre. Yo bajé rápido antes de que Miguel escuchara y saliera de su cuarto. Abrí la puerta solo una rendija. Buenos días, señora. Buenos días, deme todo. Me entregó un sobre manila grueso.
Adentro estaban la escritura actualizada, el aviso de desocupación notariado, copias de todo para Miguel, y un documento que decía que si no desocupaban en 5 días, se procedería legalmente con la policía. ¿Ya sabe qué van a hacer? Sí, voy a dejar todo donde lo vean. Y voy a salir de la casa por unas horas. Cuando regrese traeré a las autoridades. ¿Está segura de que no quiere que yo esté presente? No, necesito hacer esto sola. Pero gracias, licenciado, por todo. Me apretó el hombro con cariño paternal. Usted es más fuerte de lo que cree, señora, y está haciendo lo correcto. Se fue. Yo cerré la puerta y me quedé parada en el recibidor, sosteniendo ese sobre que contenía mi libertad. Subí a mi cuarto. Abrí mi laptop. Escaneé todos los documentos y los subí a la nube por si acaso. Después imprimí copias extra y las guardé en mi carpeta azul. Finalmente preparé todo para el momento de la revelación. Bajé a la cocina. Miguel seguía arriba en su videollamada. Lucía acababa de salir. Era el momento perfecto. Puse mi laptop abierto sobre la mesa de la cocina. En la pantalla, bien visible, abrí la carpeta digital con todos los recibos escaneados. Años de pruebas en una sola pantalla. Después puse el sobre manila rojo al lado del laptop. Ese sobre tenía un sello notarial enorme, imposible de ignorar. Y finalmente tomé el bloque de cuchillos que estaba junto a la estufa y lo puse en el piso, no con violencia. Solo lo desmontado, cuchillo por cuchillo, y los dejé ahí. Regados, visibles, imposibles de ignorar. La imagen era clara, algo había pasado, algo había cambiado. Tomé mi bolsa, metí mis documentos más importantes y salí de la casa. Ni siquiera cerré la puerta con seguro. Que Miguel bajara, que viera, que entendiera que su reino de mentiras se había acabado. Fui a casa de doña Refugio. Ella me abrió la puerta sorprendida. Mija, ¿qué pasó? Ya empezó todo. ¿Puedo quedarme aquí unas horas? Por supuesto. Pasa. Me senté en su sala con una taza de té que no tomé. Mis manos temblaban. No de miedo, de adrenalina. Después de 7 años de agacharme, finalmente me había puesto de pie. A los 15 minutos mi celular empezó a sonar. Miguel. No contesté. Volvió a llamar. No contesté. Después llegó un mensaje. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste en la cocina? Otro mensaje. Mamá contesta. Otro. ¿Qué es esto de un aviso de desocupación? Esto es una broma. Y finalmente, mamá, necesito que vengas ahora, tenemos que hablar. Apagué el celular. No quería hablar. Ya había hablado durante 7 años y nadie me escuchó. Ahora me tocaba a mí decidir cuándo y cómo. A las 5 de la tarde llamé al número que el licenciado Sánchez me había dado. Era un oficial de policía que colaboraba con casos de violencia familiar. Buenas tardes, oficial. Mi nombre es Guadalupe. Necesito apoyo para regresar a mi casa. Es una situación de violencia familiar y acabo de entregar un aviso de desocupación. ¿Tiene los documentos legales? Todos. ¿Dirección? Le di la dirección. Estaré ahí en 20 minutos con otro oficial. Espérenos en la esquina. Colgué. Le dije a doña Refugio que ya me iba. ¿Segura que vas a estar bien? Sí. Ya no estoy sola. Caminé hasta la esquina de mi calle y esperé. 5 minutos después llegó una patrulla. 2 oficiales bajaron. Uno era joven, de unos 30 años. El otro era mayor, con cara de haber visto de todo. ¿Señora Guadalupe? Sí, soy yo. Soy el oficial Ramírez. Él es mi compañero, oficial Torres. Cuéntenos la situación. Les expliqué todo en versión resumida. 7 años de abuso. El golpe. La documentación. La escritura que probaba que la casa era mía. El aviso de desocupación que acababa de entregar. ¿Su hijo está en la casa ahora? Sí, él y su esposa. ¿Hay menores de edad? 2 niños, mis nietos, pero están en la escuela todavía. Perfecto. Vamos a acompañarla. Usted va a entrar, va a explicar la situación y nosotros vamos a estar ahí para asegurar que todo se mantenga civil. ¿Entendido? Entendido. Caminamos los tres juntos hacia mi casa, hacia la casa que era mía. Yo iba en medio de los 2 oficiales, sintiéndome protegida por primera vez en años. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió y Miguel apareció con cara de pánico que se convirtió en confusión cuando vio a los policías. «Mamá,
¿Qué es esto? Necesito entrar. A mi casa, Miguel. ¿Tu casa? Mamá, esta es mi casa. El oficial Ramírez dio un paso adelante. Señor, su madre tiene documentación que prueba que ella es propietaria mayoritaria de esta propiedad. Estamos aquí para asegurar que ella pueda entrar sin problemas. Esto es un malentendido. Mamá, por favor, dile que esto es un error. Saqué el sobre Manila de mi bolsa. No es un error, Miguel. Esta casa está a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. Y te estoy pidiendo que la desocupes en 5 días. ¿5 días? ¿Estás loca? Mamá, no puedes hacer esto. Ya lo hice. Lucia apareció detrás de él. Su cara estaba pálida, sin maquillaje, con rastros de rímel corrido. Había estado llorando. Suegra, por favor. Los niños. Piensa en los niños. Pensé en los niños cada día durante 7 años, mientras ustedes me trataban como basura. Ahora pienso en mí. Entré a la casa pasando al lado de Miguel. Los oficiales me siguieron. Miguel estaba paralizado en la puerta, sosteniendo todavía el sobre que había dejado en la cocina. Señor, dijo el oficial Torres, ¿nos permite revisar que todo esté en orden? Miguel asintió como robot. Los oficiales revisaron la casa rápidamente. Después el oficial Ramírez me miró. Señora, ¿quiere que se retiren ahora o les da tiempo para empacar? Miré a Miguel. Por un segundo vi al niño que había sido, el niño que lloraba con cólicos, el niño que me abrazaba después de sus terapias, el niño que me decía te amo, mamá, cada noche antes de dormir. Pero ese niño había muerto, o tal vez nunca existió. Y el hombre que estaba frente a mí era un extraño que me había golpeado, humillado y robado durante años. Tienen 1 hora para empacar lo esencial: ropa personal, medicamentos, nada más. Los muebles se quedan, porque yo los pagué. Los electrodomésticos se quedan porque yo los compré. Esta casa se queda porque es mía. Miguel empezó a llorar, lágrimas reales corriendo por su cara. Mamá, por favor, dame una oportunidad más. Voy a cambiar. Lo prometo. Me prometiste muchas cosas, Miguel, que me ibas a cuidar, que me ibas a respetar, que solo era temporal. Todas fueron mentiras. Por favor, 1 hora. Empaquen. Miguel y Lucía salieron de mi casa 1 hora después con 2 maletas cada uno. Los oficiales supervisaron todo el proceso. Miguel intentó llevarse el televisor de la sala. Ese televisor tiene mi factura, Miguel. Se queda. Lucía trató de llevarse las sábanas de su cama. Esas sábanas las compré yo. Se quedan. Intentaron llevarse hasta los platos. Todo lo que tocaban, yo tenía una factura que probaba que era mío. Al final, salieron con ropa, algunos zapatos, y la humillación de ser expulsados de una casa que nunca fue suya. Los niños llegaron de la escuela cuando ellos estaban subiendo las maletas a un taxi. Santiago me vio parada en la puerta con los policías. Abuela, ¿qué pasa? Tu papá y tu mamá se van a ir a vivir a otro lado por un tiempo, mi amor. ¿Y tú? Yo me quedo aquí. Valeria empezó a llorar. Miguel la cargó y le susurró algo que no escuché. Lucía ni siquiera me miró. Subieron al taxi y se fueron. El oficial Ramírez me dio una tarjeta. Señora, si regresan y causan problemas, llámenos inmediatamente. Tiene una orden de restricción temporal automática por 5 días. Después puede solicitar una permanente si lo necesita. Gracias, oficial. Hizo lo correcto, señora. Nadie merece ser tratado así, especialmente no por familia. Cuando se fueron, me quedé sola en la casa. Mi casa. Por primera vez en 7 años, estaba sola en un espacio que era completamente mío. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Lucía se sentaba a verme con desprecio. Y lloré. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por los años desperdiciados. Lloré por la mujer que había sido y que había olvidado cómo ser. Pero también lloré de alivio. Esa noche dormí en la recámara principal, la que había sido de Miguel y Lucía. Cambié las sábanas, abrí las ventanas, encendí mi vela de vainilla y dormí profundamente por primera vez en años. Los siguientes días fueron una mezcla de paz y ajuste. Miguel me llamó 23 veces el primer día.
No contesté ninguna. Me mandó mensajes suplicando otra oportunidad. Los leí todos, pero no respondí. Lucía me mandó un mensaje lleno de groserías que guardé como evidencia por si lo necesitaba. Al tercer día, Miguel apareció con un abogado. Tocó el timbre. Yo lo vi por la ventana, pero no abrí. Llamé al oficial Ramírez. Está violando la orden de restricción, señora. Voy para allá. Cuando llegó la patrulla, Miguel se fue. Su abogado me dejó una carta. Era una solicitud para negociar la propiedad. Querían comprar mi parte de la casa. Le pasé la carta al licenciado Sánchez. Señora, su hijo está en pánico. Acaba de darse cuenta de que usted tiene todo el poder legal. ¿Qué debo hacer? Depende de usted. ¿Quiere vender? ¿Quiere quedarse? ¿Quiere negociar? Quiero quedarme. Esta casa la pagué yo. Tiene recuerdos de Ramón. Es mía. Entonces eso es lo que vamos a hacer. 6 meses después, todo estaba resuelto legalmente. Miguel firmó documentos cediendo completamente su 25% de la casa. No le pagué nada. Él me debía 312,400 pesos en gastos que yo había cubierto. Llegamos a un acuerdo. Yo me quedaba con su parte de la casa y considerábamos la deuda saldada. Su abogado trató de pelear, pero los números no mentían. 7 años de recibos no mentían. La última vez que vi a Miguel fue en la oficina del notario cuando firmamos. Había envejecido, tenía ojeras, había perdido peso. Mamá dijo cuando salimos de firmar, ¿algún día me vas a perdonar? Lo miré. Este hombre que había sido mi hijo. Este hombre que me había golpeado, humillado, robado. No lo sé, Miguel. Pero lo que sí sé es que no voy a olvidar. Y que si algún día quieres tener una relación conmigo, va a ser bajo mis términos, con respeto, con límites claros, o no va a ser. Entiendo. Los niños están bien. Preguntan por ti. Pueden venir a visitarme cuando quieran. Ellos no tienen la culpa de nada. Asintió. Se fue sin decir más. Pasó un año en el que recuperé mi vida. Pinté toda la casa de colores que me gustaban. Saqué todos los muebles feos que Lucía había escogido y puse cosas mías. Volví a tomar clases de regularización de matemáticas, ahora por internet. Conocí a un grupo de señoras en un club de lectura del barrio. Doña Refugio se convirtió en mi mejor amiga. Tomábamos café juntas cada mañana. Los niños me visitaban cada 15 días. Miguel los traía, los dejaba en la puerta y se iba. No hablábamos, solo un saludo cortés. Pero yo tenía a mis nietos de vuelta. Eso era lo que importaba. Santiago, que ahora tenía 11 años, me preguntó un día, Abuela, ¿por qué mi papá ya no entra a la casa? Porque esta casa es mía, corazón. Y tu papá me lastimó mucho, pero él te ama a ti, y yo también. Eso nunca va a cambiar. ¿Algún día van a arreglar las cosas? Tal vez. Cuando él aprenda que la familia no es una excusa para tratar mal a las personas. Valeria, más chica, solo preguntó, ¿puedo quedarme a dormir? Siempre que quieras, mi amor. Hace 3 meses Miguel me mandó un mensaje. Era diferente de todos los anteriores. No suplicaba, no pedía, solo decía, mamá, empecé terapia. El terapeuta me dijo que necesito entender el daño que te hice. Tiene razón. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo siento. De verdad. No respondí inmediatamente. Dejé que sus palabras se asentaran. Dejé que el tiempo me dijera si eran genuinas o solo otra manipulación. Una semana después respondí, me alegra que estés en terapia. Todos necesitamos ayuda a veces. Espero que aprendas a tratarte mejor a ti mismo. Y cuando lo hagas, tal vez podamos hablar. Hoy es sábado. Tengo 69 años. Estoy sentada en mi sala, tomando café y viendo por la ventana. El jardín necesita trabajo. Ramón era el que lo cuidaba, pero estoy aprendiendo. Planté unas rosas la semana pasada. Todavía no florecen, pero van a florecer. Doña Refugio viene en una hora para ir al mercado. Después vamos a cocinar mole, como hacíamos mi mamá y yo cuando era niña. Santiago y Valeria vienen a comer mañana. Les voy a enseñar la receta. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo días donde extraño al hijo que creí que tenía. Todavía tengo noches donde me pregunto si hice lo correcto. Pero después recuerdo la marca del cucharón en mi sien. Recuerdo las etiquetas en el refrigerador.
Recuerdo 7 años de humillaciones y sé que hice lo correcto, porque esto no fue venganza, fue justicia, fue recuperar mi dignidad, fue recordar que yo también importo. Ramón estaría orgulloso, me protegió incluso después de muerto, y yo finalmente tuve el valor de protegerme a mí misma. Tengo mi casa, tengo mi paz, tengo mi vida de vuelta, y tengo algo más importante, tengo mi respeto propio. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para decir basta. La edad no nos hace débiles, la edad nos hace sabias. Y yo usé esa sabiduría para recuperar lo que siempre fue mío. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete para más historias de mujeres que recuperaron su dignidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Compártela. Nunca sabemos quién necesita ese empujón para defenderse, porque el amor verdadero no humilla, el amor verdadero no explora, y la familia que te lastima no merece llamarse familia. Yo soy Guadalupe, tengo 69 años, y finalmente, después de toda una vida, aprendí a poner mi dignidad primero, y nunca, nunca más voy a disculparme por existir.